Estamos viviendo y protagonizando pues uno de los eventos de este día, es uno de los últimos, y tenemos el honor, realmente el honor y el placer de poder compartir este espacio con un invitado internacional. A mi derecha tenemos a la doctora Mabel Levato. Mabel es de origen argentina y es doctora en psicoanálisis. Y su especialización, su tema de investigación son las adicciones. Y esta noche nos estará compartiendo la trayectoria de su experiencia en este campo y nos estará hablando también de sus publicaciones. Quisiera darle la bienvenida, doctora Mabel. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Realmente, más allá del formalismo verbal, esta es su casa. Estamos aquí a su servicio para brindarle un espacio propicio, académico, de crecimiento. ¿Sí? El programa de psicología de la universidad tenía mucha, digamos así, ansiedad positiva de poderla tener aquí con nosotros. Voy a dar la palabra a César Soto para que pueda profundizarnos mucho más, pues, digamos, la dinámica de esta tarde. Muchas gracias a todos. Bueno, reitero la bienvenida para todos y todas. La presencia de Mabel está enmarcada dentro del seminario de profundización de la especialización en intervenciones psicosociales para la reducción del consumo. Va a apoyar el seminario de profundización, seminario al que también asisten por derecho propio los estudiantes de pregrado de psicología. Nos hemos unido para crear este escenario de transmisión de su experiencia en la investigación con el psicoanálisis, desde el psicoanálisis y su formación como psicoanalista. Mabel es psicoanalista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, de la Escuela de Orientación Lacaniana de Buenos Aires, Argentina. Es psicóloga de formación de pregrado y su doctorado lo hizo en psicología, abordando este tema de las adicciones. Nos va a mostrar un poco de esa experiencia, nos va a transmitir un poco de su experiencia con esta trayectoria y también de la función que tiene investigar este tipo de fenómenos sociales desde el método psicoanalítico. Damos entonces la palabra a Mabel y reitero pues la bienvenida a nuestro país y a nuestra ciudad, Pereira. Bueno, muchas gracias a los dos, a la universidad. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Bueno, César lo conozco hace varios años y así que es un placer volver a reencontrarte y bueno, y un gusto conocerte. Me gusta especialmente Colombia, así que vine hace 2 años a Cali, a otra universidad también, que con mucho entusiasmo estuve allí, con mucha calidez me recibieron, así que es un país que me gusta mucho y hemos tenido muchos alumnos de acá, de Colombia, en la maestría. Hace unos años dirijo la maestría en psicoanálisis, y bueno, es mi interés que con el tiempo, por ahí tengamos en algún momento alguna conversación, va a ser la maestría además de intensiva, tenemos de mensual, tenemos una intensiva cada 6 meses, y una que va a ser virtual, la estamos acreditando. Así que nos interesaría en algún momento entrar en contacto como para a través de César, yo me voy a mantener en contacto para a ver si en algún momento esa maestría virtual puede tener una pata de sede acá en el sentido de ser tomada las tesis en algún punto de América que no sea solo Argentina. Así que es una universidad que me parece muy, muy interesante. Bueno, les contaba, muchas personas están acá, de las que vi hace un rato, otras no. Lo que voy a contar ahora está en un libro que es la producción de parte de mi tesis de doctorado. Tengo también una maestría en psicoanálisis. Obviamente, para dirigir una maestría primero me tuve que graduar en hacerla. Hoy día los posgrados son fundamentales. Con una carrera sola de grado es difícil. No hay donde apoyar esto, ¿no? Como para... ¿Sí?
Me resultaría más cómodo. Bueno, a mí me gusta mucho, hace 40 años que me dedico a esta profesión, soy psicoanalista, que ejerzo la profesión también como clínicamente. Y bueno, estos últimos 15 años he trabajado mucho en la temática de las adicciones, pero antes me preocupaba mucho cómo se transmite la subjetividad, cómo entra, digamos, cómo se constituye el sujeto para el psicoanálisis desde Freud, desde Lacan, y trabajo esta temática, esa sería la particularidad que les traigo yo hoy a ustedes, que trabajo esta temática desde la constitución subjetiva y cómo la época, esta que nos toca vivir, ha traído como la consecuencia de las adicciones como el paradigma de la época. Justamente el adicto es el paradigma de esta época, en el sentido que es la muestra más fiel del sujeto que tiene todos los indicios para poner en juego, casi podríamos decir que se burla de la subjetividad, en el sentido que pone allí donde el sujeto, todo sujeto, ustedes deben saber como estudiantes, son estudiantes de psicología, deben saber que contamos con la castración, con lo que nosotros desde Freud llamamos allí, o desde Lacan la división subjetiva. Ese sujeto que está atravesado por la división subjetiva, por la falta, el adicto cree encontrar un objeto que suture esa falta, que tape esa división subjetiva, ¿no? Que haga de relleno y que no padezca, no se quiera encontrar con esa división. Que no se quiera encontrar con esa división subjetiva quiere decir que no se quiere encontrar con el otro sexo. Con el otro sexo implica justamente encontrarse con la diferencia, ¿no? Por eso hoy día los lazos sociales cada vez son más difíciles, ¿no? Celebro este encuentro en el sentido que todo lo que sea, si bien vamos a hacer una maestría virtual y va a haber aulas virtuales y nos vamos a conocer las caras y demás, es la época, las distancias se han acortado por los medios, por los dispositivos, pero este encuentro cara a cara realmente es muy importante para todos nosotros, porque es una nueva forma de lazo que hoy vamos a hacer, que por ahí van a escuchar cosas que ya sabían o cosas realmente que les resultan novedosas. Bueno, creo que están buscando una apoyatura para el micrófono. No importa, bueno, no importa, no te hagas problema, yo puedo. Ya está. No, está bien. Ya decirle que no se preocupe, pensé que lo tenían ahí al lado. Bueno, voy a tratar de reducir, porque si no me voy por las ramas, en un capítulo de un libro que está ahí en la editorial, tiene una sede acá en Colombia. Ya lo solucioné, ya lo tengo apoyado, no lo necesito. ¿Cómo era eso? Rosario, ya está. Sí, bueno, digo que está la venta y afuera en un stand el que tiene interés en la temática. Bueno, lo que voy a hacer hoy es describir justamente la incidencia de la época en tratar de tapar esta división subjetiva, que sería, como lo dice Lacan, o de evitar la angustia que produce el encuentro con el semejante, como lo llamaba Freud, ese análogo, ese sujeto, ese otro, que remite, dice Freud, a la angustia de castración, porque justamente el otro es el que te marca la diferencia. El objeto droga hace uso de la estructura, esta es mi tesis, mi idea, ¿no? Que usa justamente esta división, pero para taponar esa falta entre el sujeto y el otro, rompiendo de esta manera el lazo social. Ese es el intento. No es una psicosis, justamente por eso es una toxicomanía. Lacan, la primera vez que lo llamó, dice que hay una ruptura con el matrimonio con el hace pipí, refiriéndose al casamiento que tenía Juanito con el falo, con la relación a lo fálico, y ese hace pipí como lo llamaba Juanito. Ahora vamos a llegar a ese punto. Lacan, al decir que el toxicómano rompe el casamiento del hace pipí, rompe con el falo, implica justamente con qué rompe, con lo simbólico, en un punto, no en todo, porque si no entraríamos necesariamente en la psicosis, y con el otro en parte.
Esto no quita que el toxicómano también pueda hacer psicosis. Lo que quiero decir con esto es que la toxicomanía, por eso la llamamos así, puede entrar. El adicto puede ser una neurosis, puede ser un perverso, puede ser una psicosis. No entra ninguna estructura en la toxicomanía, abarca a todas. Está claro esto, ¿no? Por lo anteriormente explicitado, entonces es necesario, por ende, desarrollar la función del tóxico. De eso lo vamos a ver, que tiene una función ese tóxico particular que por desgracia hoy día va cambiando cada vez más rápidamente. Digo por desgracia porque cuando era uno y era único, era más fácil agarrarlo, asirlo para estudiarlo. Hoy día el sujeto se cansa rápidamente de ese objeto que consumía y busca otro que lo satisfaga mejor. Las implicancias de su uso tanto en hombres como en mujeres. También describiré, bueno, eso lo de los hombres y mujeres está en el libro en la parte distintos capítulos. También yo trabajo en este apartado del libro fenómenos sociales que llamo maratónicos, donde demuestro que lo que se pierde en estos eventos masivos es precisamente la particularidad. Hoy día es muy común, no sé si acá en Colombia, pero en Argentina todo es maratónico. El otro día es el discurso de la época, claro. Se tratará de demostrar además que el ideal social, por ahí está escrito como fue una tesis de doctorado. Yo escribo en tercera persona, estoy acostumbrada a leer tesis todo el tiempo. Acá César sabe que es un requisito de posgrado escribir. No voy a poner mostraré, sino se tratará. Bueno, es que el ideal social de esta época está regido por un imperativo superyoico de consumo, ¿no? Nadie puede desconocer que la época nos lleva a consumir. Es lo que podemos llamar adicción generalizada o fetichización de la existencia, en el sentido que el fetiche es ese objeto que se busca para tapar la diferencia, tal cual como lo trabajó Freud en el fetichismo. En donde el objeto es siempre, en el fetichismo era siempre el mismo y único. En las adicciones, justamente, lo que más varía es el objeto, pero sí sigue habiendo creencia en el objeto como lo tenía el fetichista. O sea que en vez de haber creencia en el sujeto, en el otro, hay creencia en el objeto. Esto me va a hacer bien, esta otra droga me sirve para esto, no, la marihuana no es una droga, generalmente te contestan, eso te tranquiliza, tiene fines curativos, etcétera, etcétera, etcétera. Está sujeto a la demanda, este objeto, de la época, ¿no? Y a cada región y a cada economía. Hay economías que tienen drogas caras y otras economías que tienen drogas baratas. Por ejemplo, en la Argentina, en los lugares más humildes, se consume Paco, que es el resto del resto del resto de cuando se hace la cocaína. O sea que realmente es lo que se desecha. O sea, se consume hasta lo desechable. Ya podríamos decir que hasta eso. El consumo de Paco te mata en menos de un año. Destruye las neuronas directamente, porque tiene vidrio, tiene infinidad de cuestiones. No sé si acá se llama igual. Bazuco. Exactamente, es lo mismo. Bueno, todo esto trae, justamente es lo que decía, que te lleva a consumir siempre algo nuevo. Todo esto trae estragos en el lazo social, ya que una de las consecuencias de la sociedad globalizada es que no hay ningún elemento que posee un atributo que le esté asegurado por principio, y para siempre. No hay ningún elemento que esté asegurado por principio. Esta globalización y el hiperconsumo están acompañadas de individualidad. Borra el lazo al otro, al semejante. ¿Cómo se observan los ejemplos, estos maratónicos, que están todos juntos pero totalmente solos, es decir, sin lazo? El goce que rige esta época es el que el toxicómano toma, es decir, se trata de un goce autista. Freud decía que el goce en sí mismo es autista, en el sentido que es autoerótico, o sea que hace uso de nuevo, no inventa nada el toxicómano, hace uso de la estructura.
hace uso del goce, no de la felicidad. ¿Entienden? Ellos creen en la felicidad paradójica, como dice Lipovetsky, pero en realidad hacen uso del goce que en sí mismo es tóxico. ¿Por qué es tóxico? Freud lo decía más allá del principio de placer. Es tóxico porque es un par antitético, trae en sí mismo el masoquismo y el sadismo, van de la mano. O sea que por eso también la llamamos a la conferencia violencias, porque trae consecuencias masoquistas en el cuerpo del propio sujeto que consume y en el otro. Robos, asaltos, matanzas, etcétera, ¿no? Entonces, si bien el goce es tóxico en sí mismo por estructura, la droga es justamente una respuesta a ese goce que falta, tratando de darle consistencia. Le da consistencia. Lo que tiene que estar faltante, dejarlo en falta, el sujeto toxicómano le da consistencia, le da cuerpo, ¿entienden? No tolera la falta y le da cuerpo, tratando de darle consistencia, ya que en lugar de tolerar esa falta, el toxicómano ubica allí un goce cínico que lo lleva a no poder salir de lo uno del goce autoerótico. El goce cínico está sacado justamente de los cínicos, de los filósofos, que prescindían de todo. Esa es la idea, ¿no? Justamente que no me importa el otro, no lo necesito. Es el sujeto que más le cuesta entrar en el tratamiento psicoanalítico, en el dispositivo, porque lo que más le cuesta es la transferencia, la creencia en un sujeto que suponga algún saber que les brinde para su problemática. Ellos solos se la saben arreglar. O se privan y se encierran para sacarse la adicción, o la propuesta que hoy les vengo a traer desde el psicoanálisis es encontrar la singularidad en cada sujeto, por qué ese sujeto consume de esa manera, de esa forma, bajo esas circunstancias y en ese momento. ¿Está claro? No se trata de la prohibición en sí misma, sino encontrar cuál es la función de ese tóxico en ese preciso momento que el sujeto consulta, por cualquiera de las maneras que llega. Siempre traído por la familia, por algún amigo o por alguna consecuencia en el cuerpo que les haya llevado la adicción. Incluso contagio de enfermedades como el HIV, que muchas veces en consumos masivos hacen que no se cuiden y lleguen a estos contagios. Aún así, eso no quiere decir que en la primera consulta esté en tratamiento. Lo que voy a tratar de demostrarles es que el psicoanálisis tiene una finalidad con las toxicomanías, es eficaz en ese sentido, pero hay que hacerlo entrar en el dispositivo analítico al paciente, como en cualquier tratamiento, pero lleva más, aún mucho más. Armar de ese fenómeno que él nos viene a traer, que es su manifestación toxicómana, hacer de eso un síntoma. Eso nos llevará un tiempo. Les voy a traer algunas cuestiones teóricas para que entiendan desde dónde se trabaja. Por lo expuesto, resulta pertinente plantear en tanto sociedad la responsabilidad que nos compete de pensar y articular los medios necesarios para reconducir el goce del uno al goce de lo hétero, el goce del ese cínico al goce de lo hétero, que es de lo diferente. Bueno, el subtítulo que le puse a este apartado es Objetos de consumo en la hipermodernidad. En una carta de Freud a Fliess, que tiene el número de 79, dice lo siguiente: se me ha abierto la intelección de que la masturbación es el único gran hábito que cabe designar adicción primordial. Adicción primordial. O sea, la masturbación del niño en la primera infancia, Freud la llama adicción primordial. Dice, y las otras adicciones solo cobran vida como sustitutos y relevos de aquellas. El alcoholismo, morfinismo, tabaquismo, etcétera, 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 podríamos decir hoy después de Freud, ¿no? Con esta cita inaugural se pretende trabajar el tema del objeto y del autoerotismo en las adicciones. En el artículo La sexualidad en la etiología de las neurosis, Freud dice lo siguiente, en esta misma línea: el masturbador
suele recaer a cada contingencia desazonadora en la satisfacción que le resulta cómoda. Fíjense qué parecido a lo que hace el adicto, ¿no? En cada contingencia que lo desazonadora, que le disgusta, busca la satisfacción que le resulte más cómoda. ¿Y cuál podríamos decir con Freud? La que resulta más cómoda es la que tenemos más a mano. La masturbación. Y por ende la droga que esté justamente al alcance de cada sujeto, a su economía y a su globalidad que le toque temporalmente y espacio. Freud en esta época podríamos decir que habla también en este sentido, cuando hablaba de las neurastenias y de las neurosis actuales, hablaba que el sujeto se curaba. ¿Se acuerdan que Freud, además de las neurosis de transferencia, hablaba de las neurosis actuales? Que es un tipo de neurosis que él nunca trabajó teóricamente, muy estrictamente, pero nunca las desestimó del todo. Yo les diría que las toxicomanías entran dentro de las neurosis actuales hasta que se transforman en síntomas, en neurosis de transferencia. O sea, entran como con una problemática de adicción. En ese sentido, ¿se acuerdan lo que decía Freud al principio de su experiencia, que hablaba de las neurastenias? Y que había que deshabituarlas del onanismo? Se refería a las mujeres que no habían tenido relaciones sexuales, a los hombres en la guerra, todo el que no tenía contacto con el otro sexo. O sea que es muy interesante pensar esto, porque justamente el toxicómano, si bien busca tener sexo, no busca el amor, no busca el encuentro amoroso, sino busca la satisfacción autoerótica en ese encuentro. Esto hay sobrados ejemplos que uno puede tener en la clínica que después en un debate podemos dar a conocer. Justamente el tratamiento que les procuraba Freud en ese momento, que todavía no había desarrollado demasiado el psicoanálisis, consistía en llevarlo a la actividad sexual normal, o sea, podemos decir al otro sexo. Lo llevaba a la vida amorosa. Además agrega, espero que no se me vaya yendo toda la gente así, me fui quedando sola acá. Gracias, ahora sí. Bueno, no resulta más, esto habría que pagarlo. A ver, sí. Ahora sí, espera que voy a agarrar el pañuelito porque estoy con una especie de alergia. Un segundito. ¿Se escucha bien así? No. Para atrás. ¿Esto está prendido? Sí. Bueno. Dice que esta deshabituación puede aplicarse también a las demás curas de abstinencia y cuyos resultados positivos, o sea que a las adicciones en general, seguirán siendo aparentes y efímeras. Miren lo que decía Freud, ¿no? Sus resultados positivos, efímeras y aparentes, mientras el médico se limite a quitar al enfermo el medio narcótico. Este es un lema psicoanalítico. Nosotros no le prohibimos el consumo. Tiene que caer, como al decir de Freud, de la misma manera que trabaja las neurosis de transferencia, la cura viene por añadidura, como consecuencia, no es prohibitivo, ¿entienden, no? Mientras el médico se limite a quitar al enfermo el medio narcótico, eso no, sin preocuparse de la fuente de la que surge la necesidad imperativa de este. Esto está dicho por Freud. Esto es de en la sexualidad en la teología de las neurosis, 1911. El hábito, dice, no es sino una mera locución sin valor aclaratorio alguno. O sea que el hábito solo, el decirle a un sujeto deje de hacer eso, no nos dice nada. Hay que saber por qué lo hace.
Esa es nuestra función como psicoanalistas. No todos los individuos que han tenido la ocasión de tomar durante algún tiempo morfina, cocaína, bueno, pónganle todos los etcéteras de la época, contraen la toxicomanía correspondiente. O sea que hay que tener además una predisposición a una adicción. Hay personas que lo han probado, que han consumido y lo han dejado. Eso quiere decir. No por eso son adictos. Continúa diciendo que una minuciosa investigación nos revela generalmente que estos narcóticos se hayan destinados a compensar, miren qué interesante, directa o indirectamente la falta de goces sexuales. Qué interesante, ¿no? La falta de goces sexuales. Y en aquellos casos en lo que no es ya posible, o sea, algo en relación al otro, restablecer una vida sexual normal, puede esperarse con seguridad una recaída. Bueno, esto se lo puede ver mucho en el alcoholismo, que generalmente termina en una melancolía, ¿no? Un sujeto que está muy solo y tiene el objeto, como decía Freud, dentro del yo. O sea que ha perdido la relación al otro. En Fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, Freud relaciona las fantasías con la masturbación y el autoerotismo. Dice que la fantasía inconsciente integra una importantísima relación con la vida sexual del individuo. Dice además, el acto masturbador se dividía por entonces en dos partes, la evocación de la fantasía y llegada a esta su punto culminante, los manejos activos conducentes a la satisfacción sexual. O sea, conectas ahí la idea que la masturbación en el niño siempre estaba relacionada con fantasías incestuosas. Había una relación a un objeto, ¿no? Pero, dice, esta composición es más bien, como ya sabemos, una soldadura. Entonces, en un principio la acción presentaba un carácter puramente autoerótico. Primero empieza siendo un encuentro con esa parte del cuerpo que le trae satisfacción, luego arma una fusión que sería con la fantasía. En el seminario que vamos a hablar mañana y pasado vamos a trabajar el tema de las fantasías también. Y más tarde esta acción se fusionó con una representación optativa perteneciente al círculo de la elección de objeto. O sea que es muy importante seguir estos tres puntos en un análisis en la cura de un adicto. Pasarlo del autoerotismo a que enganche en la fantasía para ver qué es lo que en su psiquismo está dando vuelta en relación a este tóxico, por qué este momento, y de allí luego al objeto, volverlo a restablecer. ¿Se acuerdan que Freud, cuando habla de los intentos de curación en las neurosis, dice que el restablecimiento, justamente el tercer tiempo es curativo en el sentido de la neurosis porque lo lleva a tratar de contactarse con el otro? En la psicosis es el delirio, esto lo trabaja en Introducción del Narcisismo, ¿no? Cuando dice el tercer momento es cuando llega a tratar de relacionarse con el otro de manera fallida porque es neurótica, pero es un intento de acercarse. El síntoma entonces es justamente analizable porque es un llamado al otro. Por eso es que lo podemos tomar en análisis, porque nos vienen a pedir auxilio. El sujeto viene con angustia, tiene un síntoma y uno lo formaliza, le da forma en el análisis. Eso es lo que tenemos, estos son los tres puntos que propone el psicoanálisis para las toxicomanías y es mi línea de trabajo. Llevarlo de este autoerotismo inaugural que viene porque es traído por la familia, pareja, amigos, a poder encontrarse con qué lugar ocupa este tóxico en su economía psíquica y llevarlo de allí a su pérdida en la relación objetal y amorosa por ende. Bueno, en esta descripción que hace Freud, a mi entender, está claramente reflejado lo que luego va a formular Lacan respecto de las toxicomanías, cuando dice que la droga es aquello que permite romper el matrimonio del cuerpo con el hace pipí. Uno no puede repetir, yo hoy hablaba justamente de la importancia de la investigación, un lema sin saber de dónde viene. Por ende hay que ir a buscar en Freud también lo que Lacan dijo. Freud lo había dicho esto, fue mi función encontrarlo en Lacan, también con la ayuda de compañeros que hemos trabajado durante 10 años en el TIA, hemos recorrido muchos textos y bueno, en este rescato, estos que traje, sobre todo el de las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, es un aporte que llevé yo, porque me parece que en esos tres puntos está muy claro.
que son los puntos que también uno trabaja en una cura analítica con un neurótico, que si bien hoy día no todos vienen por las toxicomanías, no nos podemos olvidar que tenemos nuevas formas de manifestaciones sintomáticas, que no llegan a ser síntomas. O sea que el síntoma hay que armarlo, hay que hacer que de ese sujeto entienda de qué sufre. Si eso es una toxicomanía, si eso es solo una adicción momentánea o es una forma de vida que ha elegido para manejarse el resto de su vida. Tiene que encontrar qué función darle a ese tóxico. Esto de Lacan, del matrimonio de la droga con el hace pipí, que se rompe ese matrimonio, es una referencia que hace Lacan en una clausura de una jornada de carteles de la escuela freudiana. Eso fue una escuela freudiana de París, ¿no? O sea, vean qué importancia tienen las jornadas, los congresos. Puede salir una sola, es lo único que dijo Lacan, y de allí hace más o menos 15, 18 años que estamos trabajando, los que nos dedicamos a las toxicomanías, sobre esta frase. Y bueno, espero que ustedes sigan levantando ese guante. Freud habla claramente acá de que en un primer momento hay puro autoerotismo y que la fantasía aparece en un segundo momento. O sea que en un momento lógico anterior esta soldadura no era tal. Esto es absolutamente compatible con la idea que tiene Freud del autoerotismo y de la pulsión, donde se puede afirmar que el hecho de que la pulsión no esté dirigida a otra persona, que se satisfaga en el propio cuerpo, es lo que la convierte en autoerótica. O sea que hace uso el adicto del autoerotismo que es inherente a todo sujeto. ¿Está claro? Además, agrega Freud que lo visto, oído y vivenciado en el propio cuerpo es comprendido con posterioridad. Habla de lo visto, lo oído y lo vivenciado en el propio cuerpo cuando se refiere a cómo se constituye el psiquismo, a través de lo visto, de lo que escucha en la amenaza de castración, y lo que vivencia en el propio cuerpo, la masturbación justamente en la etapa fálica. ¿No? La amenaza de castración, la diferencia del sexo y lo que ve en relación, y lo que vivencia en la satisfacción que vivencia en la masturbación, porque no nos podemos olvidar que eso tiene una satisfacción concomitante y también un castigo. De allí es que el toxicómano a su manera se va matando. En el otro freudiano, el prójimo, el sujeto se encuentra, Freud lo llama así también al semejante prójimo, se encuentra con algo irreductible que lo denomina das Ding, la cosa. O sea, vemos como Freud sitúa el trauma con la experiencia de goce en el fondo mismo de la construcción fantasmática. De allí que diga que las fantasías son antepórticos defensivos ante los recuerdos traumáticos. O sea que podríamos decir que para el psiquismo, esto lo voy a trabajar en el seminario, la fantasía es una defensa que debemos mantener de alguna manera para evitar estos recuerdos traumáticos, y que el sujeto cada vez busca menos la fantasía. Fíjense que antes las histéricas, en las cuales me reconozco, de las histerias de antes, teníamos momentos de colgarnos y tener fantasías, porque no existía el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, Netflix, etcétera, etcétera. Ahora uno, para dormirse, en vez de tener fantasías, mira una película o ve algo de Netflix, ¿no? Les recomiendo que eso que ven les lleve a tener algún contacto con la fantasía, algún contacto, porque justamente lo que en su momento parecía que era muy neurótico, terminó siendo casi una adquisición, porque el sujeto que hace uso de la fantasía, de alguna manera, es un momento, si bien de reencuentro con uno mismo, el segundo momento, diría Freud, cuando un sujeto está en plena neurosis. El primero es el retiro de la libido del mundo exterior, el segundo momento, esto lo trabaja en la introducción del narcisismo, es la fantasía en la neurosis, y el tercer momento, que es el intento de curación, es el síntoma. Luego vendrá el síntoma, pero el síntoma es un intento de curación y es allí cuando el sujeto llega. O sea que es importante sostener todavía la fantasía, ¿no? Es muy interesante cómo terminamos rescatando lo que en otro momento era una sintomatología
Bueno. En Dora desarrolla que la fantasía de seducción se revela como una tentativa de elevar la satisfacción autoerótica al plano de la relación de objeto. Allí Freud también relaciona cómo Dora trata de, con esas fantasías que ella tenía, de tratar de encontrar alguna relación al otro. Y como consecuencia de ello se logra disimular tras la escena traumática de seducción las huellas del goce autoerótico. O sea, cómo están entrelazadas. Para ir terminando con este tema, se puede decir que al puro autoerotismo se le agrega la fantasía, que es claro en Freud que está en relación con esos objetos primeros y genuinos. O sea que en todo análisis nos vamos a encontrar en algún momento con ese adicto, su relación al otro que fue su madre o su padre, o los padres. Tenemos entonces 3 momentos: puro autoerotismo, o sea, la acción mecánica sin el otro, la fantasía como soldadura y el síntoma. Ahí está el tema. Para que haya síntomas, Freud pone como condición, acá está el kit de la cuestión, la abstinencia de esa adicción primordial, o sea, dejar de masturbarse. Podemos decir que ubica la adicción, Freud cuando hace esa recomendación, no es una prohibición de que vaya encontrando una pareja ese masturbador compulsivo. Podemos decir que ubica la adicción en el lugar de la sustitución de un puro goce autoerótico sin que esté articulado a la fantasía y en su defecto a la palabra. Porque justamente el problema del que padece el adicto justamente de no poder decir, es que le faltan palabras, no tiene nada para decir, solo le gusta eso que consume. Entonces, vemos con Freud que no sitúa allí en las drogas al síntoma en el sentido clásico, sino se lo puede pensar como síntoma en las neurosis actuales, que sería un problema con la libido objetal, es decir, como él lo llamaba, libido no aplicada en el objeto. Esos problemas de abstinencia sexual, masturbación excesiva, como desencadenante de la neurastenia. Podríamos decir, este sujeto que consume con el otro en fiestas masivas, pero sin encontrarse. Miller lo llamaba juntos pero totalmente solos. En esta neurosis, Freud habla de una génesis tóxica, producto del autoerotismo, que no se pudo tramitar vía la palabra. Lacan en el seminario 23, en la clase del 18 del 11 de 1975, dice algo parecido a Freud. El falo, dice, es la conjunción de ese parásito, el pequeño cabo de cola en cuestión, con la función de la palabra. O sea, que si el falo no está agarrado a la palabra, es solo pene, no tiene ninguna función, es claro. Entonces, nosotros no podemos decir nada del adicto si no nos ponemos en relación a la palabra. ¿Qué nos dice él acerca de lo que le pasa? Está claro. Así como el pene responde al significante, eso es claro, si no, no habría impotencia, o no habría sujetos que cuando consumen no pueden terminar, no tienen eyaculación, por ejemplo, es muy común eso. Si la excitación se puede lograr con el pensamiento, entonces dice Lacan, lo podemos llamar falo. Si la excitación, uno puede llegar a excitarse solo con el pensamiento, hay una relación al falo. Ese sujeto es neurótico, claramente estamos hablando de las neurosis. Freud, en Conclusiones, Ideas y Problemas, en 1938, dice algo muy interesante. La causa última de todas las inhibiciones intelectuales parece ser la inhibición de la masturbación infantil, o sea que tampoco hay que cortarla. Todo lo que están acá, por curiosidad, de alguna manera hemos pasado por la masturbación infantil. Es interesante esto porque no es que está en contra de la masturbación, sino habla de como adicción primordial. Pero quizás tenga un origen más profundo. No se trataría de su inhibición por influencias exteriores, sino de su índole insatisfactoria de por sí.
Eso es lo interesante, que en sí misma es insatisfactoria. Siempre falta algo para la plena descarga y satisfacción. O sea, si no fuese así, no se prendería un cigarrillo después de una relación sexual, no se hablaría la misma relación sexual, etcétera, etcétera. Y terminaría con la muerte todo acto sexual. O sea que indudablemente esa falta está en todo momento y es lo que el adicto trata de suplir en el momento del consumo. Y siempre busca la vez primera. Eso es lo más llamativo, que nunca lo va a encontrar. Le pasa mucho a los cocainómanos. Cocainómanos, por eso consumen 2 o 3 días seguidos, para ver si logran alcanzar esa sensación placentera primogénea que encontraron en los inicios del consumo. En el malestar en la cultura, Freud hace una referencia a las drogas como método para soportar el sufrimiento. Dice, narcóticos que nos tornan insensibles al sufrimiento. Justamente, la tendencia es a que no sufrir. O sea, en el malestar en la cultura, ¿se acuerdan que habla de que? Acá ahora lo voy a decir. ¿Qué idea de sufrimiento y por ende de felicidad tenía Freud? Dice allí, el ser humano ya se estime feliz por el mero hecho de haber escapado a la desgracia, de haber escapado al sufrimiento. El tema para Freud era cómo enfrentar ese sufrimiento. Cualquier estrategia conlleva un peligro. El amor, como modo de alcanzar la felicidad, también tiene el peligro de perderlo. O sea que siempre nos vamos a encontrar con el temor a la pérdida. Dice de la droga, el más crudo, pero también el más efectivo de los métodos destinados a producir tal modificación es el químico, la intoxicación. O sea que el método más efectivo, dicho por Freud, en el malestar en la cultura, 1930, para escaparle al temor a la pérdida es la intoxicación. Se atribuye tal carácter benéfico a la acción de los estupefacientes en la lucha por la felicidad y en la prevención de la misma, que tanto los individuos como los pueblos le han reservado un lugar permanente en su economía libidinal. No es nada nuevo. No solo se les debe el placer inmediato. Lipovetsky escribió un libro que se llama La satisfacción paradójica, donde trabaja la satisfacción inmediata de esta época, de la hipermodernidad. No solo se les debe el placer inmediato, sino también una muy anhelada medida de independencia frente al mundo exterior. ¿Por qué acentúa anhelada? Yo hoy hablaba de la investigación en una época que me gustaba investigar todos los términos que Freud utilizaba mucho. Me llamó mucho la atención que Freud nunca habla de otra cosa que anhelo de ver el falo en la madre. Entonces me puse a pensar por qué anhelo, qué era anhelo. En esa época no existía internet, yo me recibí hace 40 años y busqué en el índice de todos los tomos, que en ese momento eran 9, después fueron 24 en Amororto en la Argentina, la traducción, la palabra anhelo. Investigué en cada texto y anhelo es lo siguiente, siempre para Freud, es querer tener lo que nunca se tuvo. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque anhelo de ver el falo en la madre es que quiere ver algo que nunca vio. Por eso nunca habló de madre fálica, Freud. Eso es un invento de los psicólogos, decir, vos sos una mujer fálica o es una madre fálica. Freud dijo, anhelo de ver el falo en la madre. Es un anhelo que nunca se puede llenar, porque no existe. Miren qué interesante, ¿no? O sea que uno termina cuando es niño desmintiendo. ¿Se acuerda que la defensa anterior a la represión es la desmentida en Freud? ¿No? Que después toman los perversos para desmentir la castración. Ponen allí el fetiche en el lugar de la castración. La desmentida, ¿qué desmienten? Justamente lo que no está.
Y por eso dice Freud que el fetichista busca o en esa bombachita o en esos zapatos o en esas medias, busca en la mirada, es el momento anterior a encontrarse con la falta, es de abajo hacia arriba, la falta en la mujer, la falta de pene. Por eso es anhelo de ver el pene en la madre, que nunca estuvo. Y pone allí el fetichista un objeto que es la antesala al momento de ver la castración. Por eso un zapato que es de abajo para arriba. Hay muchos hombres que son fetichistas de los pies o le gustan los pies. Tiene que ver con no querer encontrarse con la falta. Puede ser una condición erótica. Nadie dice con esto que sea perverso. El que le gustan los pies o los zapatos no pasa por ahí necesariamente. Pero es interesante que dice Freud, pone aquí de nuevo anhelo, ¿no? Dice una muy anhelada medida de independencia frente al mundo exterior. ¿Qué quiere decir con esto? Que es imposible, que nunca nos vamos a poder desprender o independizar del mundo exterior. Los hombres saben que con ese quitapenas, lo llamó, siempre podrán escapar al peso de la realidad, refugiándose en un mundo propio que ofrezca mejores condiciones para su sensibilidad. Un mundo ficticio armado de una manera particular. En Amor-Orto, en la edición de Freud, que yo sigo y que seguimos todos ahí en nuestra maestría, está en la página 78 y 79 en el malestar en la cultura. También se sabe que es precisamente esta cualidad de los estupefacientes lo que entraña su peligro, dice Freud, y su nocividad. O sea que aclara que es lo más anhelado, lo más satisfactorio, lo más rápido, lo que está más a mano, pero también lo que más peligroso y su nocividad. Aclara que no trae ningún beneficio. A partir de Freud podemos decir que el peligro es el desenganche del otro del lenguaje, del otro social. Cuando habla de la adicción primordial la entiende así, es sin el otro. Por esta operación se prescinde del otro, es como una muleta que marca la falta de la pierna, no la suple. ¿Queda claro? La falta no se suple. En este mismo texto dice de la felicidad que es un tema de la economía libidinal de cada individuo, por eso es uno a uno, que es la felicidad para cada uno, y para cada uno será ese cada tóxico. Por eso hay que encontrar la función para ese sujeto. Ninguna regla vale para todos, cada uno debe buscar por sí mismo la manera en que puede ser feliz. Hay que destacar que en la época de Freud la toxicomanía era un síntoma, entre comillas, aislado, porque no es un síntoma, hay que armar un síntoma de eso, es un fenómeno. Esto no es lo que ocurre hoy, se llega a hablar de toxicomanía o consumo generalizado. Las nuevas formas de discriminación y segregación, la globalización y sus efectos en la subjetividad, las vicisitudes del síntoma en el discurso capitalista, ¿por qué? Porque la idea es que consuma el capitalismo y que el consumo te va a satisfacer, son coordenadas para situar al psicoanálisis respecto de la actualidad del malestar. Contextualizar el psicoanálisis implica partir de la subjetividad de la época, donde el avance de la tecnología acentúa la inexistencia del otro, la consistencia del mercado. La pregunta pertinente es cómo una época vive entonces la pulsión. El planteo freudiano respecto del malestar en la cultura es poner en cuestión de qué orden es el malestar y de qué orden es la satisfacción, en la época victoriana de él. Propone el programa del principio de placer, Freud, de la cultura, de la ética, que es el programa del super yo. El principio del placer trata de evitar lo displacentero. Aunque finalmente como conclusión termina diciendo que el programa que nos impone el principio de placer de ser felices es irrealizable. Freud propone desde el superyo la renuncia pulsional. El programa de la ética en el texto de 1930 del malestar en la cultura es ese programa del superyo que intenta lo que el programa de la cultura no ha logrado, la renuncia pulsional. O sea que nunca se logró la renuncia pulsional. Pero Lacan va a decir que el mandato del superyo
es a gozar. El super yo actual podemos concluir que es lacaniano, el de esta época, ya que el ideal de renuncia ha dado a luz al consumismo y por tanto al taponamiento de la causa del deseo por la invasión de productos del mercado. Este superyo promueve el goce autista, en tanto el discurso capitalista sostiene el rechazo al lazo social y al amor, en la medida que te ofrece objetos que te van a satisfacer. Jacques Alain Miller piensa a esta época en términos de impas ético. Es un impas ético, en el sentido que la ética tiene que ver con el deseo, y no es una época del deseo, sino es una época de goce. Es una época, es nuestro malestar en la cultura, es la época de la presencia del superyo sin los términos que hacen existir al otro. La época del superyo de Freud, los términos que hacían existir al otro era la prohibición con el otro, la culpa, la deuda y el amor. Ya ninguna de esas cuestiones están puestas en juego hoy. El antropólogo francés Marc Augé define al sujeto de la época como el individuo que no es libre de no ser lo que la época quiere que sea y quiere que sea feliz y que consuma, dice Marc Augé. O sea que realmente la felicidad viene por el lado del consumo. La infelicidad es no consumir. El estado de ánimo de la nación, una nación se mide por las fluctuaciones del índice de consumo de los hogares. El que consume expresa su confianza en el futuro. Un país anda bien si hay consumismo. El que consume expresa su confianza en el futuro, su esperanza de poder continuar consumiendo. Este autor ubica la conciencia feliz en relación con el tiempo y con los otros. Que el tiempo no sea tan corto, que las soluciones tampoco, dice. Recordemos a Freud cuando decía que el tóxico era la salida más rápida del sufrimiento. Marc Augé realiza una caricatura de lo que somos. Dice que todos en mayor o menor medida somos seres alienados por los modos actuales. Un adicto, un tecnodependiente, un telespectador impertinente, por ejemplo el Gran Hermano, el que sigue los concursos televisivos, etc. De acuerdo a los planteos que realiza, nos refiere a Sísifo, esto lo digo yo, ¿no? Este autor me refiere a mí a pensar en Sísifo, en el mito de Sísifo, ya que su vida comienza de nuevo cada mañana, siempre igual, pero algo más pesada con el tiempo. Díganme ustedes si cada mes no tienen más trabajo. Uno se levanta y tiene que revisar los mails, los WhatsApp, las TV en línea, por lo menos a mí me pasa, que bueno, estoy en muchos lugares, además del consultorio, dirijo esta maestría, que se está haciendo 3 maestrías, soy titular de psicoanálisis, además dirijo una diplomatura, otra en adicciones, otra de operador socio también en adicciones, o sea que imagínense la cantidad más todos los cambios de horario de los pacientes, desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy recibiendo mensajes. Eso es la época. ¿Puedo negarme a esto? Hay gente, yo tengo una sola colega, conocí a 2, una era una amiga mía que ha fallecido y la segunda todavía insiste, no tiene, ¿cómo se llama? Celular. Se maneja con el teléfono y mensajes de contestador. Pero, miren cómo es la época y la paradoja, no era cierto, porque con el Facebook, es una fanática del Facebook, a tal punto que armó ella un Facebook para la Facultad de Psicología, ella por su cuenta, que yo no entiendo el trabajo que eso te puede llevar, porque todo el profesor que se le antoje mandarle algo, ella se va a encargar de subirlo, o sea que tiene mucho más trabajo. Hoy estaba subiendo mi conferencia acá, me pedía esta mañana, por favor, de carácter urgente, que le mandara la foto, me apareció por Messenger, o sea, me aparece por distintos lugares, la que no tiene WhatsApp. O sea que estoy más invadida por ella que por los que tienen celular, porque ya los que tienen celular estamos como acobardados, entonces tratamos de escribirnos cada vez menos.
¿no? Y hay otra costumbre, no sé si a ustedes les pasa con el WhatsApp, que la gente, a mí me pasa que como dirijo también la maestría es intensiva, es internacional, hay gente de otros países, me escriben por Messenger, me encuentran por el Facebook, muchos, gente de otros lugares o que ha entrado en contacto por el Facebook, y me escriben como si yo los conociera de toda la vida. Tiene esa familiaridad el Facebook, el Messenger, ¿no? Soy fulano de tal lugar. Imagínense que yo hace 40 años que doy clase, empecé cuando era, más 42, era alumna. Es imposible reconocer a toda la gente. Bueno, tengo que pedir, bueno, ¿de dónde te conozco? Me muestran mi libro. Ayer me pasó, antes de ayer, con alguien que vive en Recife, en Brasil, y me mostraron, tengo mis libros, su libro en mi biblioteca, uno de sus libros. Bueno, a mí me da mucha alegría, pero tengo como amigos del Facebook que no conozco. Esto, ¿hay que renegar de eso? No. A mí lo que me resulta interesante es el lazo social que eso produce, ¿no? Estas personas en general buscan un encuentro. Cuando vaya a la Argentina me voy a encontrar con usted y realmente lo logramos. O en los congresos internacionales que yo he ido, he tenido muchos encuentros, o vía WhatsApp me ubican y pasan por mi consultorio o van a la facultad. Así que el encuentro cuerpo a cuerpo todavía existe. No solo son guerras nucleares. Bueno, ya termino, me falta muy poquito. Esto termino con Sísifo, que me parece la metáfora del esfuerzo inútil e incesante del hombre moderno que consume su vida en fábricas y oficinas sórdidas y deshumanizadas. Sísifo, dentro de la mitología griega, como Prometeo, hizo enfadar a los dioses por su extraordinaria astucia. Como castigo fue condenado a perder la vista y a empujar perpetuamente un peñasco gigante, montaña arriba hasta la cima, sola para que volviese a caer rondando hacia el valle y así infinitamente. En relación a este mito, Camus se desarrolla la idea del hombre absurdo o sensibilidad absurda, ya que se muestra perpetuamente la completa inutilidad de su vida. Bueno, un poco esto es lo que nos pasa a nosotros en esta época, ¿no? Que estamos esforzándonos por un bienestar y una felicidad que no sabemos todavía a dónde nos lleva. Bueno, sigue el artículo, pero voy a dejar la palabra, voy a seguir en el seminario porque si no se va a hacer muy larga. Me parece que la orientación está. Les dejo la palabra a ustedes, a César, y así descanso un poquito también porque ya tuvimos 2 horas antes reunidos con mucho gusto, pero bueno, uno tiene un cuerpo y una edad. Vale, Mabel, muchas gracias por tu intervención. Realmente nos muestras otra cara de este fenómeno, resaltas claramente lo que de la subjetividad puede manifestarse en la clínica psicoanalítica, aparte pues de los otros discursos y otras modalidades de intervención que tiene este fenómeno, que es multidisciplinar, ¿no? Sí. Que hay muchas formas de intervenir y que hoy nos muestras pues claramente cuál es la propuesta del psicoanálisis y que de la subjetividad puede darnos, ¿no?, una comprensión de lo que puede estar pasando con un paciente que consume o abusa de una sustancia psicoactiva. Muchas gracias por eso. Vamos a pasar entonces a abrir para cerrar un poquito la idea, ¿por qué la época y por qué el individuo, digamos, cada sujeto? ¿Y por qué es el paradigma de esta época? Porque justamente es una época que invita al consumo masivo, ¿no? En ese sentido, el adicto hace uso de la estructura y de la época, de las dos cosas, ¿no? Eso sería un poco, y la particularidad que hay que encontrar es en esa subjetividad propia que lo lleva a cada sujeto a tomar a la época de esta manera y no dejar justamente nada librado, como dice Freud en un artículo muy interesante al final casi de su obra, al porvenir de una ilusión, porque lo que se ha perdido de esta manera es la ilusión, ¿no? Por querer suplir el anhelo con un objeto y querer saber todo anticipadamente se está perdiendo la ilusión, que la ilusión es el porvenir, no sabemos lo que ¿no? ¿Cuál sería el porvenir? Lo que está por venir. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a tomar entonces intervenciones de los asistentes, preguntas, me levantan la mano, voy hasta el lugar, si quieren hacer algún comentario, una pregunta o simplemente un tipo de intervención.
¿Algún comentario? No necesariamente tiene que ser una pregunta para que yo conteste. Me gustaría escucharlos a ustedes, su experiencia, algún pensamiento que le haya surgido o algo que yo pueda aprender. Es un intercambio. Buenas noches. Buenas noches. Primero, pues muchas gracias por toda la conferencia. ¿Tu nombre? Mi nombre es Juan. Juan. Estudio psicología. Bueno, gracias. Me parece muy interesante todos los aportes que has hecho y me pregunto, pues es como más una pregunta así reflexiva que me sale al escucharte, es cuando hablas de que el psicoanálisis no es hacer énfasis en la prohibición, sino en buscar la singularidad del sujeto y el por qué consume. Pues yo me llama mucho la atención y lo trato como de relacionar mucho con lo que estamos viviendo en estos momentos en el país y todos los nuevos decretos y los nuevos decretos de la dosis mínima y de toda la manera en que el gobierno está haciendo intervención frente a este tema del consumo. Entonces, como que me pregunto si desde esta postura es posible crear alguna política pública para abordar este tema y cómo sería posible. Hago una maestría en políticas públicas, después te contesto. Hoy me encargué, no. Es muy interesante. En la Argentina ha sido declarado de emergencia nacional. Mira, yo creo que yo tengo un mínimo aporte para dar, no me autorizaría a decir semejante cuestión, creo que sería de un narcisismo supremo el mío, si pudiese decir cuál sería la política pública. Algo en una pequeña entrevista que me han hecho dije, me parece que todo lo que podamos escuchar y aportar desde distintas disciplinas en este momento nos sirve. Yo, por ejemplo, hace mucho tiempo que no puedo leer literatura porque estoy leyendo todos los filósofos de la posmodernidad. Me lleva mucho tiempo leerlo, trato de no dejar pasar a ninguno y ningún libro. Algunos se me escapa obviamente, pero compro o economistas o filósofos o sociólogos o antropólogos de esta época. Tampoco leo más la filosofía antigua, porque justamente tenemos que estar muy imbuidos de lo que nos pasa en el mundo, porque es global la problemática. Y lo que se aplica aquí se puede aplicar en cualquier lugar del mundo. Más desarrollado está el país, peor es la problemática en ese sentido. No sé si a nivel de muertes, me refiero de infelicidad. Porque, bueno, en lugares donde, en países más emergentes, siempre la mortalidad va a ser más grande, eso desde ya. La cuestión de muerte también, pero me refiero a la infelicidad, ¿no? Que el consumo no está garantizado por el dinero. En países que están bien económicamente, no quiere decir que no consuman. O sea que cualquier aporte que podamos hacer desde cualquier disciplina es importante. Lo que no podemos desconocer es lo que ha pasado con el neoliberalismo. No lo podemos desconocer en el sentido que es lo que se ha aplicado mundialmente. Eso no quiere decir que uno defienda necesariamente, porque hable del neoliberalismo, el comunismo. No quiere decir eso. Entiéndase que es la política que nos ha atravesado, lo que nos tocó vivir en esta época. Pero hay que entender de toda política las consecuencias y los beneficios. La consecuencia que no han podido solucionar ha sido el efecto del consumo, que es por lo que se mide la economía de ese país, pero también la desgracia. Entonces me parece que no se puede desconocer esa política, pero va a ser muy difícil que la acepten, a mi entender, porque justamente es la base y el pilar de toda política neoliberal. O sea que la salida es complicada. Hay que seguir pensándolo, los psicoanalistas no podemos dejar de pensar esta problemática y sobre todo no perder la subjetividad, no dejarse llevar por las modas, ¿no? Si hay algo que nos distingue a un psicoanalista es poder tolerar la diferencia y soportar la particularidad y encontrar en cada encuentro con el paciente o en una clase o en este encuentro que yo tengo con ustedes algo inédito, no repetirnos. Por más que en todos lados nos vistamos iguales. En la Argentina también se usan esas camisas, las mismas zapatillas. Antes uno iba por el mundo y distinguía a la gente por la ropa, ya no. Se ha perdido la singularidad en el parecer. Lo que no hay que perder la singularidad es en la subjetividad, en el ser. No sé si te contesto todo, pero ojalá que no, en parte algo.
Vale, otra intervención, pregunta, comentario. Los invito al que le interesa la temática, si quieren estar, no sé si el valor es alto, yo desconozco, eso lo maneja la editorial. Buenas noches, doctora Mabel. En primer lugar, quiero agradecerle. No la veo. Ah, perdón, sí, pensé que estaba atrás de la columna, digo, qué raro este encuentro, está bien que seamos posmodernos, pero digo, qué manera de preguntar atrás de una columna, ahí está, sí. Doctora Mabel, quiero agradecerle su presencia y el acompañamiento aquí en este recinto. Mi pregunta va hacia lo siguiente: ¿cómo abordar desde la educación de niños, niñas y adolescentes el tema de adicciones en la modernidad, en nuestro caso el consumo de sustancias psicoactivas? Y bueno, me parece que es lo que le decía un poco acá a quien preguntó antes, ¿no? Es una temática que no se puede desconocer en las escuelas. Es muy buena la pregunta porque la problemática comienza en la adolescencia, el adolescente por querer ser igual al otro, porque justamente eso es lo que yo apunto en mi libro, en mi tesis de doctorado, que al no tolerarse la diferencia con el otro, se consume. Si todos consumen, ¿por qué yo no voy a consumir? Siempre se busca la identificación, y si hay algo del que peca el adolescente es de la identificación, quiero parecerme, ¿no? Yo me acuerdo que mi hija, la mayor, fue un colegio que en la Argentina es el mejor colegio que hay, el Nacional Buenos Aires, en la secundaria, y estaban divididos en dos grupos. Miren qué nombre le habían puesto. Los que eran más cancheros, los que más llevan adelante todo. Canchero allá se dice el que es más, el que llama la atención de las chicas, el más vivito, digamos, que después termina siendo lo que se llama materias y demás, pero bueno, el más popular era el grupo de los inmortales. Y los que no eran famosos, que eran los más estudiosos, los que no tenían muchos chicos atrás o chicas atrás, eran los mortales. Entonces, cualquier mortal quería llegar a ser inmortal. Resulta que el grupo de los inmortales eran los que consumían drogas. Entonces, ¿por qué no consumir para ser un inmortal? Te digo un ejemplo que yo pude escuchar, ¿no?, de mi hija. Miren qué nombres se habían dado. ¿Quién no quiere ser inmortal? Por ende, el problema está en la identificación, en querer parecerse al otro. Y esta época es la de que todos somos iguales. Seamos todos iguales. Por eso yo les decía hoy en la charla que tuvimos que la investigación es importante, sostener una investigación porque es sostener una diferencia. Y para sostener una diferencia hay que tolerarla. Uno como sujeto tiene que tolerar que es diferente. Decir algo que es diferente al resto de lo que se repite. Para eso hay que investigar. Todo profesor, hoy día en todas las universidades, yo entiendo en el mundo, tenemos que tener investigaciones a cargo o investigaciones que estemos haciendo, dirigiendo o realizando. Yo mantengo incluso allá y acá con Colombia, en otra universidad, pero es muy interesante el intercambio. Porque justamente eso hace las diferencias regionales. Una cosa es el adicto acá en la zona donde yo estoy haciendo con un grupo en Cali, y otra cosa es el adicto en la Argentina. Entonces a mí me interesa lo que dicen acá y a ellos lo que yo digo de allá, ¿no? Esta comunicación o esta interrelación nos lleva al lazo social. Eso es lo que no hay que perder, el lazo con el otro. Supongamos que esta maestría virtual que estamos armando la acreditemos, y el lazo que podamos tener con otras nacionalidades nos va a llevar también a conocer las diferencias. La virtualidad sería un problema porque no tenemos el contacto directo, pero nos vamos a conocer más en las diferencias. O sea que hay que apuntar siempre a eso, a la singularidad, no a lo mismo. ¿Está claro? Bueno. Vale. ¿Otra intervención? No sé si te contesté, pero en parte es lo que se me ocurre
que el problema es la identificación y que hay que buscar maneras de implementar políticas de educación que apunten a que los chicos, no porque se parecen a otros, son exitosos. Yo contaba hoy el ejemplo de un paciente que sentía que le hacían bullying toda la secundaria y parte de la primaria, y yo escuchándolo, que él había elegido como carrera, él ya viene cuando termina la secundaria, él había ido a psicólogos y demás, él estudiaba cine, dirección de cine, le invierto la problemática y le empiezo a trabajar que alguien que pone él el punto de vista, porque el director es el que mira, es llevado por la mirada del otro, le doy vuelta a la problemática. Él, que es el que mira, resulta que le hacen bullying, o sea que se había puesto con todos sus TOC a la vista de todo el mundo para ser burlado. Le doy vuelta a la perspectiva en su visión y deja por añadidura todos sus TOC, ¿entienden? El punto de vista de encontrar su particularidad lo hizo que no fuese sintomático, lo hizo ser un muchacho que ahora no tiene una sintomatología por la cual todos se burlan. O sea, por eso se identifican los adolescentes, porque se burlan si no. Pero también se burlan porque este sujeto había hecho de sí mismo alguien que era para ser burlado, que era una temática con el padre, él se burla de su padre, etcétera, etcétera, etcétera. Había que encontrar, por eso hay que trabajar, me parece, la temática subjetiva, instalarles por qué los adolescentes quieren identificarse. Yo lo trabajaría desde ese lugar y tolerar las diferencias. Ese es mi aporte, sería, ¿no? Pero no creo que llegue por la edad que tengo a hacerlo. Ya fue. Bueno, buenas noches, Mabel. Mi nombre es Luisa, yo hago parte del semillero de investigación de psicoanálisis. No estoy viendo quién me pregunta. Ay, sí. Sí, bueno, hago parte del semillero de acá de la universidad, ¿cierto? Y entonces, pues me genera una pregunta cuando tú hablas del mito de Sísifo, ¿cierto? Hay una parte ¿Tú en hablas el… de qué? No, retumba acá por esto. No, yo ya lo corrí, ya está. Del mito de Sísifo, ¿sí? O sea, cuando estabas comentando el mito de Sísifo, hay algo que me parecía particular como tal en el mito, ¿cierto? Que es en ese eterno retorno que hace Sísifo, ¿cierto? Hay una parte donde él siente una extrañeza, ¿sí? Donde él se detiene a pensar sobre lo que está realizando. Es ahí donde él de cierta manera despierta de ese dormitar en el que está, ¿cierto? Y en esa secuencia seguida. Entonces me preguntaba yo, digamos, si estamos permeados en la época por un discurso que es capitalista, un discurso consumista, y de cierta manera dentro de esto hay una extrañeza, ¿sí? Tenemos una extrañeza, y debido a esa extrañeza, irónicamente, las personas caen en el consumo, ¿sí? Porque de todas las formas todos consumimos algo, ¿cierto? Pero entonces algunos que consumen sustancias psicoactivas, ¿sí? Pero eso de cierta manera es para suplir esa falta que no encuentran, digamos, en el éxito, o por alcanzar el éxito, entonces lindan con el goce. Muy y bien. Está ahí lindando pues la cuestión de la muerte y la pulsión de muerte, ¿cierto? Muy bien, excelente aporte. Me pregunto yo, ¿cómo encontrar el límite en un discurso que no tiene límite, como es el discurso Contestámelo capitalista? vos, el que pregunta tiene una excelente respuesta. Yo creo que la pregunta tuya, tu aporte es excelente, vos tenés la respuesta. Decila. Dale, animate a lo diferente. ¿Por qué vos lo sabés? Vos estuviste excelente en lo que me dijiste. Vos tenés la respuesta, animate. Eso es una investigación. Estás en el semillero, dale. Da tu aporte. Después te podés equivocar y el día de mañana nos intercambiamos un mail o me apareces por algún lado y te digo, gracias por la aclaración. Pero hoy vos tenés una respuesta. Decímela vos. Anímate, dale. Bueno, teniendo en cuenta cómo trabaja el psicoanálisis, sería desde la propia particularidad, ¿cierto? Eso, claro. O sea, de cómo me posiciono yo frente a lo que consumo, a lo que veo cotidianamente, a lo que me permea como sujeto. Claro. O sea, cómo me posiciono yo de una manera diferente, cómo, digamos, desde la filosofía
la crítica, o sea, qué es lo que hace la crítica dentro de la crisis, que es el despertar, o sea, cómo nos despertamos de lo que consumimos cotidianamente y de lo que hacemos. O sea, que el despertar sería el momento en un... ¿Vos sos psicóloga? ¿Estás estudiando? Estoy estudiando. Muy bien, la pregunta, muy bien la universidad, excelente formación. El despertar sería ese momento de que el sujeto, en el análisis, digamos, cuando alguien está en un proceso analítico, entra en transferencia con el sujeto supuesto saber y por ende, decía Freud y Lacan también, con su propio inconsciente. Porque en realidad cuando entra en transferencia, es en transferencia con el inconsciente. Es suponerle al otro un saber, quiere decir que hay alguna palabra que a mí me despertó, que en mí hay algo que yo tengo que conocer. ¿Y qué es en mí el inconsciente? Por eso yo digo que en esta época, en una de las partes de mi libro, se ha llegado hasta consumir al inconsciente. ¿Por qué? Porque en el inconsciente, por lo que decía hoy en la charla que tuvimos, tenemos la marca en el contenido del inconsciente, que es la representación cosa de la angustia de castración, de ese das-din, de lo no representable, de esa roca viva que no solo se repite, que no se llega a transformar en palabras. O sea que es muy interesante poder creer en mi propio inconsciente. La creencia en el propio inconsciente es la creencia en la castración. La creencia en la castración es la creencia en los límites, en que no se alcanza todo, ¿no? Y ahí empieza un análisis y también por ese camino termina. Muy buena tengo un bicho que se me está que quiere entrar por mi boca. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Muy interesante todas las preguntas, muchas gracias. Bien, vamos cerrando con unas últimas intervenciones. Bueno, Mabel, yo tengo una, ¿no? Y te la contestás vos a esta altura. Espero que la discutamos entonces. ¿Qué posibilidad del psicoanálisis en las instituciones de rehabilitación, en las instituciones que trabajan, que abordan este tipo de fenómenos? ¿Qué lugar tendría o tiene el psicoanálisis en una institución que trabaja con consumidores? Está bien la pregunta, es muy interesante. Mira, yo te digo la experiencia en la Argentina y ahí está lo interesante de hacer intercambios. Obviamente esto que yo hablé va para consultorio privado, no la teoría, va para todo, pero el no prohibirle a un sujeto el consumo cuando uno lo atiende en consultorio no es lo que se hace en las internaciones. En las internaciones tiene sus medidas, el sujeto no puede consumir, pero hay que vérselas con un sujeto que además está en abstinencia. Lo mismo, pero con un sujeto en abstinencia. En el consultorio privado, la línea que yo sigo no se le prohíbe, se le trata de reducir mostrándole de alguna manera que el consumo lo lleva a un sufrimiento excesivo, pero sin prohibírselo. Entiéndase con esto que uno analiza un sujeto que sabe que consume y las consecuencias que puede tener, pero sin prohibirle el consumo. Salvo, como en un caso que yo conté, que el sujeto consumía antes de venir y ahí no lo atendía yo porque estaba alcoholizado. Bajo esas condiciones no. Ahora tenemos una música de fondo. Es la época. Ese es el aturdimiento también que nos vemos envueltos, no los ruidos. Lo mismo, César, pero con el agravante de que están, lo que se utiliza mucho en las instituciones es medicación psiquiátrica. Y yo estoy de acuerdo con que el paciente esté bajo tratamiento. Pacientes míos que han necesitado medicación psiquiátrica el tiempo que la necesiten también lo han tenido. No estoy en absoluto en desacuerdo. Después la dejan, obviamente una vez que dejan de... Después no consumen nada, cuando realmente hay una cura, ¿no? Analítica, no quieren saber nada de nada, porque justamente han pasado por el consumo y no quieren quedar adheridos luego a una pastilla o lo que fuese, ¿no? Así que los tratamientos se hacen en el consultorio dentro de la institución,
con la persona que yo trabajo en este curso de operador, que capacitan operadores, es psicoanalista y ella lleva adelante una institución psicoanalítica. Obviamente se le prohíbe porque está por ley, no puede estar alguien internado consumiendo, pero se los trabaja los tratamientos desde el psicoanálisis. ¿Está claro? No sé si te respondo. Vale. O sea, la lógica de la dirección de la cura es la misma. La mayoría de los lugares en la Argentina no son psicoanalíticos en la cura de adicciones. En los consultorios lo que hacemos esto, somos un grupo bastante reducido y muy reclamados en ese sentido porque las curas son exitosas. Eso es el aporte que tiene el psicoanálisis, porque va a la causa del deseo, a la funcionalidad del tóxico. Entonces es como una cura de una neurosis, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, la mayoría son más cognitivas y de prohibiciones. Y de un mes de internación, después reinciden, los vuelven a internar, o sea que muchos de ellos después van a un consultorio privado y hacen tratamiento. En la Argentina, por lo menos, la mayoría de las obras sociales tienen tratamiento psicológico y muchos lo hacen por la obra social, o sea, no pagan, no necesariamente es pago el tratamiento en consultorio privado, ¿entienden? Puede ser por la prepaga, por obra social, pero hacen un tratamiento prolongado, O sea, tienen una internación para deshabituarlo, como decía Freud, de sacarle el hábito, pero que el hábito hace al monje, o sea que hay que encontrar al monje. ¿Está claro? Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Mabel. Muchas gracias entonces a todos por la asistencia. Gracias a ustedes por escucharme, muy feliz.